en una investigación, todas las presentaciones que nos han dado se prestarían hasta para un artículo de una revista especializada que podría uno nutrirse grandemente por estas presentaciones. Y bueno, para tratar de generar un diálogo lo más asertivo posible, en donde podamos tener con mucha tranquilidad y abierta la posibilidad de hablar. Vamos a tener este foro de discusión con estos 4 panelistas de lujo, y cada uno de ellos va a tener cerca de 5 minutos para hacer una reflexión integral desde la perspectiva que quiera hacerlo. Posteriormente estaremos recibiendo algunas preguntas del público que está acá o que ya llegaron las preguntas, ¿verdad? Estamos listos para los exámenes. Unas preguntas de las personas, tendremos alrededor de 2 minutos cada uno para contestar o referirse a algunas de las preguntas que se les hace, y esto nos dará la oportunidad de poder ir cerrando, digamos, las brechas de información o las necesidades de ella que tienen las personas que han participado vía virtual o acá. Así es que sin más, empezaríamos con el último, señor Ventura. Adelante, 5 minutos para hacer una reflexión de su parte de todo este proceso. De alguna manera creo que tendría que referirme y a enfatizar en los principales temas discutidos acá en todas estas presentaciones y también en la propia, la que yo hice. Creo yo que la primera reflexión creo que es reconocer que las tareas de integración no es fácil. Si la toma de decisiones a nivel de un solo país es compleja, imagínense lo que se implica hacer un acuerdo binacional entre 2 países y el ejemplo claro está que los países centroamericanos lo hicieron y dieron el gran salto para hacerlo en 6 países. Ese creo yo que es la primera reflexión. Sí hay capacidad técnica y sobre todo capacidad política y capacidad de diálogo para lograr consensos que finalmente van a ayudar para el desarrollo de todos los países. Segundo tema, también lo refirieron otros colegas, la integración no es fácil, es compleja, y es compleja tanto en Centroamérica, en Sudamérica van bastante más atrasados. Recuérdese cuando Chile se quedó sin gas natural, por ejemplo. En Europa, vean los problemas que hay ahorita y vean los dilemas que tiene Europa sobre el suministro de gas natural, y vean cómo se complican las cosas por un problema en 2 países de África del Norte que complican el suministro de gas natural hacia la península ibérica. Y vean los grandes esfuerzos y decisiones valientes que tomó un país para decir, bueno, varios países para decir, bueno, frenamos el desarrollo nucleoeléctrico. Se tomaron riesgos, pero finalmente se está salvando el planeta. Yo creo que en caso de Centroamérica, no es Centroamérica la culpable del cambio climático, pero tendrá que participar en algo de las soluciones, porque los cambios que vienen son necesarios o el mundo simplemente iría al colapso. Ese creo yo que es uno de los primeros puntos. El segundo tema, pues, la situación geopolítica que lamentablemente en Centroamérica se amplifica, pero no es tema nuevo, no es tema nuevo. Si no pues, tuviéramos solamente una Centroamérica unida hoy, pero no convenía y no se logró esa gran nación centroamericana el siglo XIX, y así siempre pues continúa el interés geopolítico sobre la región, pero obviamente, como yo mencioné, solamente para temas que se pueden medir muy claramente, los beneficios superan por mucho a los costos. Vale la pena el esfuerzo. Hay que continuar adelante. Yo creo que precisamente
las instituciones del mercado eléctrico lo han demostrado y en estos foros creo que quedan muy bien los ejemplos de que con estos beneficios apenas está iniciando la gran aventura para la transición energética que va a ser fundamental para el mundo y para la Centroamérica del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias. Continuamos adelante. Me parece que como una conclusión, reflexión, en este momento, como EOR, puede llegarse al hecho de decir que han sido muchos años que han transcurrido, como lo mencioné al inicio. Bueno, yo tuve, por una parte, digamos, el honor de participar en la primera junta directiva del EOR en el 2001 en este hotel. Todavía, digamos, yo no ejercía el trabajo administrativo en la institución. Y he visto cómo, bueno, también desde antes, desde los grupos del SEAC, de los grupos técnicos, participé en su momento, han venido dándose gradualmente, es decir, todo este trabajo de la integración, de haber logrado consolidar organizaciones, de haber integrado grupos de profesionales, de lograr avances en materia de la operación, en materia de la regulación. El llegar a este punto ha costado mucho, mucho esfuerzo por parte de todos los países, de todos los profesionales, de toda la región. Y yo pienso que esto nos hace pensar que debiéramos aprovechar inclusive esta gran iniciativa que está teniendo la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica para formular y actualizar una visión estratégica hacia futuro, basado en precisamente esa evolución gradual que ha tenido el mercado, basándonos en lo positivo que ha tenido el desarrollo del proyecto de integración y con mucha flexibilidad, tal como ha sido mencionado por los diferentes compañeros expositores, también por el presidente de la CRIE, y pensar cómo sobre la plataforma de lo que se ha conquistado, cómo seguir hacia adelante, pensando siempre en con flexibilidad y con objetivos estratégicos, de tal manera de regalarle a la región un proyecto que dé más frutos, con una visión más completa, es decir, consolidar lo que tenemos y desarrollarlo aún más. Pienso que este trabajo que está organizado desde ver la historia de la evolución de este mercado y por otro lado se va a ver otro tema importante, creo que el 19, sobre el tema de la planificación de la transmisión regional, el tema de las obras, que es un factor importante y que lo vimos en las ilustraciones de las presentaciones. Y después, en diciembre, en Panamá, se piensa hablar sobre las perspectivas y el futuro. Podría ser la base, digamos, elemento para construir una nueva visión estratégica, actualizarla, porque realmente el Tratado Marco fue en el 2000, al final en el 96, 99, que finalmente se ratificó por todas las asambleas. Entonces, actualizarlo y enfocarnos hacia adelante. Yo creo que es un momento para reconocer el esfuerzo de todos los que hemos estado involucrados de alguna manera o de otra en todo este proceso, reconocer de que han habido logros importantes, que han habido también dificultades importantes, de que todo eso ha sido superado con el esfuerzo, el trabajo de todos y que lo que hemos construido debe ser la base para una nueva visión estratégica. Esa sería, digamos, una reflexión que yo podría, digamos, después de haber escuchado inclusive también la presentación de Hugo sobre el tema de la evolución y la transición energética en la región. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por la oportunidad de hacer una reflexión después de haber escuchado tan excelentes presentaciones que todas confluyen en que el esfuerzo de la integración eléctrica es un esfuerzo continuo, es un proceso al cual lo hemos emprendido en beneficio de nuestras naciones, en beneficio de los usuarios eléctricos y al final en beneficio de los habitantes de América Central. ¿Y por qué tenemos ese convencimiento? Porque el mercado eléctrico tiene la virtud de que en el área técnica, en la planificación, en la operación, en la seguridad, estamos seguros de que operar, de trabajar en conjunto, es mejor que hacerlo individualmente. Y en el área económica estamos seguros de que intercambiar energía, de vender energía cuando hay oportunidad, de comprar energía cuando hay, es también en beneficio de nuestras naciones, de nuestros habitantes, de nuestros usuarios eléctricos. Entonces, esa virtud que tiene la electricidad y el potencial que tiene hacia el futuro para colaborar aún más en todos los retos que nos mencionaba el ingeniero Ventura, hacia el futuro nos presenta una oportunidad de basarnos en los esfuerzos que hemos realizado, en los consensos que hemos buscado. Al tener el Tratado Marco es un hito bastante importante, pero no es el único. Ustedes han visto otros consensos aquí que se han mencionado que son relevantes para guiarnos hacia la evolución, hacia nuevos consensos, a nuevos estadios de integración. Yo les presenté unas 3 fases de integración eléctrica, seguro pueden haber más fases de integración que estamos llamados a buscarlas. Entonces, yo felicito, digamos, a la CRIE, al EOR y a nosotros mismos, al CDMR, por el esfuerzo que hemos hecho para tratar de contribuir todos a tener una integración cada vez mejor, a tener excelencia en nuestro desempeño de las funciones. Y obviamente hemos encontrado que no solo se logran consensos a nivel institucional o político o de hacer leyes internacionales, sino que en el desempeño mismo, en el trabajo conjunto para resolver problemas difíciles, complejos, como la planificación, los derechos de transmisión y otros muchos ejemplos. Hemos, creo yo, tenido la virtud de reconocer que en un momento dado no podemos resolver solos un aspecto del mercado, sino que tenemos que trabajar en conjunto para resolver esos temas. Entonces, hacia el futuro, tenemos una gran oportunidad de continuar este desarrollo, este progreso de la integración. Y obviamente va a llevarnos a mejores estadios de beneficio. Hemos logrado muchas cosas. Aquí hemos presentado unas cifras que se miran impresionantes e impactantes, pero todavía podemos lograr muchísimo más con la integración, con expandirnos hacia otros mercados, hacia otras naciones y buscar que la optimización de los recursos, de los escasos recursos que tenemos, se logre para beneficio de nuestros habitantes. Muchas gracias. Bueno, nuevamente un saludo a todos para ir cerrando este evento y nuestra participación. Se nos ha invitado a hacer una reflexión sobre la realidad que tenemos actualmente, sobre las bases sobre las que se ha venido construyendo el mercado eléctrico regional. Yo creo que es bien admirable
la visión que tuvieron algunas personas hace varios años cuando se reunieron y discutieron sobre la posibilidad de dar vida, de crear esta figura del mercado eléctrico regional. Realmente considero que es una visión admirable, cómo reunir a 6 países y lograr que se pongan de acuerdo en un modelo de mercado sin perder el enfoque de lo que se pretende, al final de cuentas, es llevar los mejores beneficios, los máximos beneficios a los habitantes de la región. Las instituciones que han sido creadas en el marco de este mercado, la CRIE, el EOR, el CDMER, no son un fin en sí mismas. Su finalidad es trabajar de la mejor manera y de forma coordinada para impulsar este mercado en esa dirección. Un mercado que crezca, que se desarrolle, que sea competitivo, pero sin perder de vista, como decíamos, de que la finalidad última es beneficiar a los habitantes de la región. Y es una tarea, es un reto sumamente complejo. Es decir, no podemos pretender de un día para otro tener una realidad 180 grados diferente, sino que es un proceso muy gradual de construcción que toma mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Pero creo que se están dando los pasos adecuados en la dirección correcta. A veces quisiéramos ir un poco más rápido, sin embargo, en la realidad uno se encuentra con situaciones que frenan de alguna manera el avance, pero lo importante es que de alguna manera vamos avanzando en la dirección correcta a través del trabajo institucional del mercado eléctrico regional. También es importante rescatar en esta reflexión que este esfuerzo, si bien es necesario a nivel de las instituciones del mercado eléctrico regional, no puede dejar de lado la importante aportación que tienen que dar cada uno de los países. Y cuando hablo de los países, me refiero a las instituciones de los países. Es decir, es iluso pensar de que todo depende del CDMER, del EOR y de la CRIE. Se requiere de un trabajo en equipo a nivel nacional y a nivel regional para que esto realmente vaya avanzando. Tenemos a nivel de los países instituciones, como lo mencionamos al inicio, desde sus respectivas asambleas legislativas que emiten las leyes, hasta las entidades de política energética, los reguladores nacionales, los operadores de mercado, que si bien trabajan en el marco de un ámbito nacional, pero que también tienen una influencia y un efecto e impacto importante en el mercado eléctrico regional. Este es un esfuerzo integrado de una región, no solo de 3 instituciones. Eso es algo que debemos resaltar, remarcar, porque se necesita del trabajo conjunto para que esto vaya dando los frutos que se esperan. Y como se ha dicho, pues efectivamente han habido logros importantes. Eso no implica que los mismos no puedan ser aún mejores, y se está trabajando para eso. Se está trabajando para que el mercado siga creciendo y que cuente con las herramientas regulatorias, con las herramientas técnicas necesarias para avanzar en esa dirección. La realidad también de alguna manera va marcando la pauta. Y si nos podemos adelantar a ella, mucho mejor. Como lo decíamos en la presentación, podríamos decir que hace unos 10 años, más o menos, el escenario del parque de generación en la región no contemplaba generación fotovoltaica y generación eólica como lo tenemos actualmente. Eso ha sido un cambio drástico e importante que se ha dado en los últimos años.
y las reglas y las herramientas que utiliza el mercado, ya sean regulatorias u operativas, tienen que irse adaptando a esas realidades. De hecho, en materia regulatoria, tuvimos que hacer reformas al reglamento del mercado para considerar esa nueva realidad de las energías renovables variables, como la fotovoltaica y la eólica. Y esa realidad, pues, sigue cambiando. Vienen nuevos retos. Se habla en muchos lugares de grandes acumuladores de energía y otro tipo de tecnologías, hidrógeno, que eventualmente puede ser que lleguen a la región y la regulación y las herramientas con que contamos tendrán que irse adaptando a esa realidad. Esta es una dinámica que no se detiene. Y a la par de esa dinámica, el perfeccionamiento de las reglas y de las herramientas con que se cuenta para facilitar ese proceso, para facilitar y darle continuidad al crecimiento del mercado. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante. En este proceso han participado una cantidad muy grande de personas de los diferentes países de América Central y se ha contado puntualmente también con apoyo de personas de otras áreas, de otras regiones, pero principalmente el equipo que se ha visto involucrado con el mercado eléctrico regional en América Central ha desarrollado un gran trabajo y la invitación es pues para que sigamos caminando en la misma dirección de manera coordinada e impulsando este mercado siempre con la vista puesta en el objetivo de desarrollo que establece el Tratado Marco. Ese es como el faro que guía nuestro camino, la creación de un mercado eléctrico regional competitivo, pero para beneficio de los habitantes de la región de América Central. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ya le he pasado a algunos de los panelistas las preguntas que le han hecho las diferentes personas, tanto que están acá como que han participado virtualmente. Entonces, le pasaría al señor Calderón las preguntas para que se refiera, el que tiene más preguntas de examen. Así es que, adelante. Puede integrar preguntas, articular ahí para que se pueda responder mejor. Sí, muchas gracias. Sí, se escucha. Se escucha, bueno. Bien, voy a leer las preguntas y luego, digamos, hacer un comentario sobre las mismas. Dice acá, en el primer trimestre entrará en funcionamiento las plantas Central Puerto Sandino, 300 megawatts, y Energía del Pacífico, 378 megawatts. Una es en Nicaragua y otra es en El Salvador. ¿Qué impactos anticipan en el MER? Bien, para contestar brevemente esa pregunta, podemos comentar de que el mercado eléctrico regional, digamos, está basado en un mercado de ofertas de inyecciones y retiros, a veces expresada como ofertas de oportunidad, a veces expresadas en contratos. Entonces, esas ofertas de inyecciones y retiro dependen mucho de cómo evolucionan los mercados eléctricos nacionales, de su disponibilidad de energía, de su previsión, de normalmente lo que ocurre cuando hay la introducción de una gran central en un país. Las inyecciones o la generación, el aumento de la generación en un momento dado no es continua, es discreta. Entonces, en el mercado eléctrico regional se aprovechan todas las oportunidades de excedentes de generación en la política energética actual que permitan beneficiar no solo al país, sino que al resto de países. Entonces, nosotros anticipamos que va a haber mayor oferta, que en un momento dado, incluso antes de la entrada del MER, había posibilidad cuando se inauguraban centrales hidroeléctricas grandes, como recuerdo muy bien cuando se inauguró la central hidroeléctrica El Cajón, que Honduras se volvió un vendedor a la región centroamericana por ese exceso de energía. Entonces, prevemos nosotros de que se van a dar más oportunidades de transacciones. Luego la siguiente pregunta es,
considerará necesario actualizar un nuevo protocolo para readecuar el MER ante la transición energética y la entrada del gas natural en 4 de los 6 países del CIEPAC. Sí, el tratado marco y sus protocolos necesitan, tal como lo mencionaron hace poco, ser analizados continuamente para buscar nuevos consensos que nos lleven a un perfeccionamiento y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se presentan. Y tiene que ser consenso, porque además de un acuerdo político primario a nivel de los ejecutivos, hay que acordarse que esto pasa por una ratificación legislativa en las 6 naciones. Entonces debe ser un acuerdo y un consenso político muy sólido para que tenga posibilidades de tener un éxito. Entonces, nosotros sí pensamos de que es necesario continuamente estar analizando el tratado y sus protocolos para hacer las reformas que se consideren necesarias en el tiempo. Y no solo en temas de generación, sino que en los 4 aspectos fundamentales del tratado, que es el mercado, la generación, la transmisión y las instituciones. Y luego la última pregunta que me pusieron acá, dice, ¿cuál es el principal reto que se prevé desde el punto de vista político para mantener un mercado eléctrico regional integrado? Yo pienso que el principal reto que se tiene desde el punto de vista político es siempre tener en mente que la integración se puede lograr de muchas maneras. Se puede lograr a través de, como lo ensayamos muchísimos años, a través de interconexiones bilaterales, a través de un mercado eléctrico, a través de interacción con otros países extrarregionales, pero de todas esas formas que hay algunas que son, diríamos, difíciles de alcanzar, como el mercado único, que son muy complejas de obtener. Entonces, hay que hacer un balance entre la eficiencia de la integración, eficiencia técnica y económica, y lo posible. Y lo que podemos lograr nosotros, hacer 6 naciones con ideas diferentes de cómo organizar la industria eléctrica. Algunos piensan que es mejor mantener la empresa verticalmente integrada, otros que tienen mercados más o menos abiertos. Entonces, entre esa diversidad de pensamientos, tenemos que encontrar soluciones que las podamos implementar, que a lo mejor no son la solución perfecta que podríamos alcanzar desde el punto de vista teórico, pero son soluciones prácticas. Entonces, el reto continuamente es buscar ese balance y encontrarlo. Gracias. Muy bien. Adelante, señor González. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas. La primera está relacionada al sistema de medición comercial. Si se considera adecuado cómo está implementado en la regulación regional y si se tienen los resultados adecuados. Realmente, en relación a esta pregunta, la implementación del sistema de medición comercial regional, que es el suministro de todas las mediciones en los diferentes nodos de la red de transmisión regional, tiene el propósito de promover la eficiencia económica en el cálculo del precio cuando se hace la valoración de los desvíos. ¿En qué medida esto es eficiente o efectivo? En la medida en que el despacho de las ofertas se hagan, digamos, en congruencia con la medición comercial que se reporta. En ese sentido, se puede decir que para algunos sistemas sí es muy importante la modelación de la medición comercial en relación a la presentación de las ofertas. Y en ese momento se vuelve efectivo o eficiente el cálculo del precio para valorar el desvío. Cuando hay un divorcio entre cómo se presentan las ofertas y la medición comercial reportada, definitivamente pues ahí se genera una distorsión. Pero eso es, digamos, particularidades que tiene la regulación, pero que su espíritu fundamental es promover la eficiencia económica en el cálculo del precio. En relación al otro tema, de cuál es la otra pregunta,
de cuál es el principal inconveniente que se han visualizado para minimizar la falla en el sistema eléctrico regional, podemos decir de las últimas y recientes experiencias que hemos tenido, digamos, impactos importantes en la región por desconexión de carga, se identifica dos puntos importantes. Uno, en la parte operacional, la necesidad constante de actualizar las protecciones ante los cambios. Por ejemplo, la última en este año, como parte de las medidas remediales que se dieron al presentarse los huecos de tensión que se originan con las fotovoltaicas en Honduras, se han hecho ajustes en el despacho operativo, se han hecho ajustes en los sistemas de protecciones, de tal manera que se aísle en gran medida la falla donde se da. Recordemos que todo sistema de protección lo que pretende es que no se propague la falla a lo largo del sistema eléctrico de potencia. Entonces, uno de los temas importantes, y lo mencionaba que es uno de los temas que se está trabajando en la región por todos los profesionales involucrados, principalmente los operadores nacionales y los agentes transmisores. Y el otro tema importante que lo vivimos en la experiencia cuando se dieron los eventos en Panamá y aún se viven, digamos, con los eventos que se dieron en Honduras. Estamos hablando de eventos importantes que se dieron hace 2 años cuando se perdió el 50% de la región y en este año cuando hubo una pérdida aproximadamente del 30% de la región. Definitivamente que la conexión eléctrica que tenemos actualmente y la interacción que hay con el sistema mexicano impacta bastante. Esto no es una cuestión de tratado marco ni comercial, sino que es simplemente una interacción de sistemas eléctricos de potencia. Al existir pérdidas de cargas que se dan en la región por la dinámica de los sistemas de potencia, por las características físicas, fluyen volúmenes importantes de potencia desde el norte hacia el sur, que al sobrecargarse esa línea, no es culpa de nadie, sino que es la dinámica del sistema eléctrico, se genera una pérdida de carga importante en la región que tiene que ser suplido ¿por quiénes? Por los que son más rápidos, los que tienen más hidroelectricidad. ¿Y quiénes son esos? Los que están en el sur. Entonces, al venir esa energía del sur hacia el norte, se pasa llevando, si no hay una suficiente capacidad de transmisión, comienza a abatir el voltaje en los sistemas eléctricos que están en el centro y que están débiles en el sentido de la capacidad de transmisión. Y ahí es donde se producen las pérdidas de carga importante. Como lo digo, es parte de la conexión eléctrica, no es responsabilidad de algo en particular, sino que es realmente la dinámica del sistema de potencia. Entonces, trabajando en esas dos direcciones, mejorando el tema de las protecciones para aislar la falla localmente y en gran medida fortalecer la capacidad de transmisión, no únicamente solo para temas comerciales, sino para darle robustez al sistema eléctrico. Aquí se ve claramente en la región que los sistemas que tienen mejor continuidad de servicio son aquellos que han invertido en sistemas de transmisión, porque precisamente eso es lo que hace que la red sea robusta y soporte, digamos, algunas situaciones que se pueden dar, digamos, al estar conectado eléctricamente. Esa sería, digamos, la respuesta. Señor Ventura. Sí, tengo aquí 2 preguntas que las voy a integrar. Dice, en su opinión, para llegar al bien común, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para disminuir la vulnerabilidad social? ¿Cuáles son, en su opinión, las estrategias que deberían adoptar los gobiernos para abordar la problemática que crea la oposición social hacia proyectos de desarrollo? Y luego otra pregunta, hablando de estrategia energética incluyente, ¿qué se ha previsto? ¿Se ha previsto alguna solución política dirigida hacia los pueblos indígenas de los países miembros? ¿Podría mencionar algún ejemplo? Bueno, en general, el tema de vulnerabilidad social, aunque se puede tener una idea generalizada, lo cierto es de que cada país tiene sus propias especificidades. Hay temas comunes, por supuesto, pero creo que lo más importante es que desde el sector energía se debe determinar y analizar muy claramente cuáles son las fuentes de inestabilidad y proponer esas soluciones. Como yo mencionaba, el tema energético es conflictivo en todas partes del mundo.
Hay temas, por ejemplo, aunque a veces unas leyes están muy bien escritas y hablan, por ejemplo, tal vez de condiciones de mercado que en teoría deberían de ser las óptimas. La verdad es la siguiente: como sucede en cualquier industria, generalmente los mayores costos de servicio recaen en los clientes de menor tamaño. Entonces, acá el tema de equidad, cómo buscar la equidad social, no es fácil. A través de subsidios se ha logrado. En República Dominicana, por ejemplo, acaban de suscribir un gran pacto eléctrico, le llaman ellos, solo para que se den cuenta hasta dónde puede escalar una conflictividad en el sector energético. Entonces, cada país debe efectivamente determinar cuáles son las mejores soluciones, pero es evidente, sin superación de la pobreza y la pobreza energética, va a ser muy difícil alcanzar las metas de desarrollo. Luego, ¿qué estrategias deberían impulsar los gobiernos? Bueno, yo pienso nuevamente, el tema es efectivamente, primero, aceptar que la energía es fundamental para el desarrollo, máxime después de la pandemia, donde ha quedado claramente muy ejemplificada la importancia en el sector salud, la importancia en el sector agua. Si no hay energía eléctrica, no hay agua para el consumo humano. Eso es casi una regla, etcétera. Entonces, bueno, la digitalización, por supuesto. Entonces, creo yo que ese es el tema fundamental dentro de las políticas sociales. Debe incluirse los temas de política energética. No es posible superar el tema de la leña, por ejemplo, que no es materia eléctrica, pero sí hay conexiones. Si no hay, por ejemplo, alguna ayuda social para superar ese umbral de pobreza energética. Y para los pueblos indígenas, pareciera que uno de los grandes temas es la reglamentación del acuerdo 69, por ejemplo. Ese es un tema. El segundo, el empoderamiento social. Yo creo de que los pueblos indígenas pueden ser parte de la solución. Las cooperativas energéticas son fundamentales. Creo que el caso de Costa Rica no es tema indígena, pero sí de cooperativas. Prácticamente iniciaron de cero las cooperativas y hoy sirven el 15% del consumo eléctrico del país, avanzando hacia otro tipo de servicios, por supuesto. Entonces yo creo de que hay que buscar las soluciones que más se adapten a la situación de cada país. Gracias. Tengo acá una pregunta, bueno, más bien dos preguntas que tienen que ver con la misma temática. Dice, desde la perspectiva de CRIE, según la evolución del MER, ¿se ha logrado trasladar los beneficios del MER a la demanda? ¿Y cuál es la estrategia en adelante para lograr que la demanda siga beneficiándose? Si vamos a hablar de beneficios derivados del mercado eléctrico regional, creo que los beneficios se traducen en diferentes aspectos y que se reflejan a nivel de la demanda y a nivel de la sociedad de cada uno de los países que integran el mercado eléctrico regional. A veces no pensamos en cosas como esta, pero por ejemplo, solo el hecho de que se esté incrementando la competencia en el mercado eléctrico regional, y ya lo veíamos con la cantidad importante de agentes que han ingresado a este mercado, y siendo una parte muy importante de esos agentes, generadores que utilizan tecnologías, por ejemplo, la fotovoltaica, la eólica, quieras o no, la participación de estas tecnologías de alguna manera le ha quitado una porción de mercado a otro tipo de tecnologías. Y obviamente las tecnologías que van quedando rezagadas son aquellas que son las más costosas, las que difícilmente pueden competir en un mercado en el que hay muchos participantes
y que se van quedando de alguna manera rezagadas. Esto obviamente eventualmente se traduce en una mejora en los precios, que es como el elemento que casi siempre tenemos en mente cuando pensamos en beneficios. El precio es un componente de los beneficios. Definitivamente es un beneficio que puede llegar a la demanda y es muy importante. Muchas veces lo que priva en la economía de las familias es sus ingresos, la capacidad de compra, de pago que tienen para tener este tipo de servicios. Pero los beneficios también podemos verlos en otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de tener un mercado con una cantidad importante de agentes participando propicia un escenario en el cual se minimiza de alguna manera el riesgo de desabastecimiento. Y la continuidad del servicio es fundamental también para una sociedad. Y eso también es un beneficio. Tener la garantía, la certeza de que el servicio es continuo y va a estar disponible cuando se requiera. ¿De qué otro beneficio podríamos hablar? Ya lo decíamos, está entrando generación que utiliza fuentes renovables nativas, por ejemplo, la luz solar, el viento, y esto, quieras o no, pues como lo decía, desplaza tecnologías más caras que normalmente son las que operan con derivados de petróleo. En algún grado, esto reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y eso pues también, quieras o no, es un beneficio a la sociedad, al país, tener, digamos, algún nivel menor de contaminación. Y así, digamos, uno podría ir tratando de identificar diferentes aspectos que en el fondo constituyen un beneficio a las personas, a la demanda, a la sociedad de nuestros países. Y esto pues son aspectos que los podemos también vincular o correlacionar de alguna forma con el mercado eléctrico regional. Ahora bien, como lo decía antes, normalmente uno se pregunta o piensa cuando se refiere al beneficio el aspecto económico, la tarifa. Vean ustedes que si uno sigue la serie histórica de los últimos años, de las estadísticas, por ejemplo, de las transacciones del mercado y de cómo los países han venido actuando como exportadores o importadores de energía, hace algunos años, y en la historia también un poco reciente, uno tenía muy claro que Guatemala era el exportador por excelencia en el mercado eléctrico regional. Y El Salvador era el importador por excelencia. Había una gran dinámica entre ambos países, y aún la sigue habiendo. Y se tenían participaciones bastante marginales de los demás países de la región. Sin embargo, si uno se va a las estadísticas más recientes, se está dando un giro importante en esa configuración. Ahora Nicaragua ha tomado un rol como importador de energía muy importante, incluso en algún momento pues ya ocupa el primer lugar por delante de El Salvador. Y por su parte, Costa Rica también ha tenido una participación muy importante como exportador. Y si uno también se refiere a la información que maneja en el día a día el EOR, uno se da cuenta de que algunos países de la región de América Central han venido en los últimos años cubriendo un porcentaje importante de su demanda por medio de transacciones regionales, compras en el mercado eléctrico regional. Eso implica que si el mercado eléctrico regional está ofreciendo una oportunidad a algún país, estos lo están aprovechando y eso, pues, obviamente a nivel interno del país está desplazando un tipo de generación que seguramente es más cara, ¿verdad? Porque los sistemas normalmente se basan en un criterio de despacho económico. Entonces, habría que evaluar con detenimiento a nivel nacional cómo esas oportunidades y esos beneficios que está
propiciando de manera gradual el mercado eléctrico regional, se van traduciendo en beneficios a las demandas nacionales. Y por eso decíamos hace un momento de que este no es un trabajo exclusivo de las instituciones regionales, sino que también es importante la labor que desempeñan a nivel nacional las instituciones correspondientes. En este caso, por ejemplo, los reguladores nacionales. Y una parte importante para que los beneficios se sigan trasladando e incluso se amplíen hacia la demanda de los respectivos países, es que existan las interfaces regulatorias adecuadas entre la regulación nacional y la regulación regional, de tal manera que esos beneficios que se están dando en términos de volúmenes de energía y de precios a nivel del mercado eléctrico regional, efectivamente puedan llegar hasta el último consumidor de ese país. Pero eso ya implica una armonización regulatoria, una interfase regulatoria entre ambas reglas que propicie ese traslado de beneficios. Ese es un reto que tienen también los países, digamos, de velar porque en su regulación nacional se cuente con las herramientas necesarias para que ese beneficio sea una realidad a su demanda. Se han hecho algunos análisis, estudios de los beneficios económicos que el mercado eléctrico regional ha generado en estos años y realmente han sido muy importantes, pero sí es importante asegurar de que esos beneficios efectivamente lleguen también a la demanda final de los países. Bueno, ya hemos escuchado las respuestas de los señores panelistas. En resumen, hemos visto temas del pasado, del presente, y hemos encontrado que hay retos, pero oportunidades también muy grandes a futuro para todo el mercado eléctrico regional, que es importante entender y desarrollar una regulación más ágil y flexible para que estos cambios tecnológicos, esas nuevas gobernanzas que se tienen, esas instituciones que requieren ajustes, puedan tener un sector eléctrico en donde la regulación, en donde las políticas que se desarrollan a nivel regional estén al tanto. El señor González planteaba que esto se ve como una oportunidad, y así lo pensábamos en la CRI, de todos los insumos que generemos en estos procesos de discusión de aquí a diciembre y otros más que podamos hacer, sean parte de una discusión de un plan estratégico de mediano y de largo alcance que permita replantear propósitos, objetivos y fortalecer la capacidad de desarrollar a futuro los instrumentos regulatorios, los acuerdos de todos los países e instituciones para salir con mucho vigor hacia esa construcción del futuro que hemos planteado. El trabajo conjunto que el señor Calderón planteaba también creo que es un elemento muy importante y que en estos meses en la CRI hemos tratado de fortalecer con el OEOR, con el CDMR y con todas las instituciones, tratando de escuchar, de analizar y de plantear soluciones a las diferentes problemáticas que tenemos. Es un reto importantísimo la adaptación de los sistemas regulatorios a las nuevas realidades, a las nuevas condiciones que nos plantean el entorno, y ello requiere entonces mucha asertividad de parte de todos para construir ese andamiaje institucional regulatorio que se requiere para propiciar precisamente esto último que se planteaba en la última pregunta, y es cómo se beneficia el usuario final. De forma clara, Giovanni planteaba que sí, que hay beneficios, y lo hemos visto en la reducción de precios en alguna medida y la cantidad de transacciones que se dan en el mercado eléctrico regional, donde 2/3 de la producción de energía es con fuentes renovables. Esto es muy importante para una región que no tiene tanto recursos fósiles, y desde ahí es un aporte, pero más allá de eso es cuál es el arreglo institucional, cuáles son las políticas públicas, cuál es la estrategia de los entes reguladores nacionales para que el bien común, el beneficio de reducción
posible de costos se traduzca en menores tarifas para los consumidores finales. Y ese es el gran reto de la equidad y la sostenibilidad que tiene nuestra querida América Latina y nuestra querida Centroamérica. Cómo le llegamos a todos los sectores y que verdaderamente los beneficios de un sector como el eléctrico le llegue a las personas usuarias con mayor calidad del servicio y menor precio. Con esto es parte de la agenda que teníamos para el día de hoy. Agradecerles y yo creo que tenemos un recuerdo para los compañeros que han participado en la mesa del día de hoy, un recuerdo de la CRIE y de este mercado eléctrico regional que es muy importante. Las 4 personas que están acá han sido figuras importantes en el sector de energía centroamericano por muchos años, así es que es un gusto para mí poder entregarles, claro, saraos, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, no estaba la muchacha que estaba antes, por hablar tanto. Así es que, muchas gracias. Qué pérdida muy grande.